Parte segunda del año eclesiástico. El misterio de la redención. Con Septuagésima empieza el ciclo, cuyo centro es la solemnidad de las solemnidades, la Pascua. El ciclo del natalicio depende esencialmente del ciclo pascual, porque si Dios bajó del cielo a este mundo fue con la única mira de elevarnos hasta sí. Al ciclo de la encarnación, en que la liturgia nos presenta todo un Dios vistiéndose la librea de nuestra mísera humanidad, corresponde el ciclo de la redención, en que esa misma liturgia nos muestra en el misterio de la resurrección a Jesús revistiéndonos de su gloriosa divinidad. Esa es la obra magna que el Padre encomendara a su Hijo. Por eso la Iglesia, que nos ha manifestado la divinidad de Cristo durante la primera etapa del año eclesiástico, nos muestra en la segunda aquello que Jesús hizo por merecerla y comunicarla a los hombres. Desde luego habrá que librar con Satanás dura pelea, la cual irá arreciando durante los 3 periodos sucesivos, llamados tiempo de Septuagésima, de Cuaresma y de Pasión. Pero Cristo es Dios y por ende segura tenemos la victoria. Exposición dogmática. Después de la entusiasta acogida hecha a Cristo, a causa de la gloria divina que en su cara resplandece, la Iglesia nos introduce de pronto en las negras profundidades de la caída del hombre. Vuelve ahora a leer, como en el ciclo de Navidad, el Antiguo Testamento, para mostrarnos todas las grandes figuras que anunciaron la obra redentora de Cristo, y cuya historia, figurativa de la de Jesús, es muy a propósito para disponernos a la gran fiesta de Pascua en que celebramos su triunfo. Preguntad a las Escrituras, decía nuestro Señor, y veréis cómo hablan de mí. La antigua ley está embebida en la preocupación del Mesías, porque todo en el pueblo de Dios predecía y anunciaba a Jesús. Y así el Antiguo Testamento es como un evangelio anticipado, que ilustra con singulares resplandores la historia del Salvador. De ahí que le guste a la Iglesia establecer un continuo paralelo entre las primeras y las últimas páginas de la Biblia. Este paralelismo se alarga a través de la Septuagésima y aún de la Cuaresma, y lo vemos también clarísimamente en el tiempo de Pentecostés. Jesús repara los yerros cometidos por Adán. Es para la Iglesia el verdadero Noé, o sea, el fundador de un nuevo pueblo. Es con mayor razón que el mismo Abraham la cabeza del pueblo escogido de Dios. Es aún mejor que Jacob el protegido y el bendito de Dios. Mejor también que José devolvió el bien por el mal, y mejor que Moisés libró a su pueblo del cautiverio del pecado, y le alimentó con el verdadero pan bajado del cielo. Fundir así las historias del pueblo de Dios, de Jesús y de la Iglesia, es entrar en la mentalidad que ha presidido a la composición del misal romano, y que tiende a hacer participar a la Iglesia del misterio pascual. Misterio anunciado ya por Israel y realizado después cumplidamente por Jesucristo. Durante el tiempo de Septuagésima, la Iglesia se detiene particularmente en considerar las 3 figuras que acabamos de mencionar. Vemos caer a Adán, pecado original, y las funestas consecuencias de su caída. Esto lo vemos en la Septuagésima. Vemos también hasta dónde llegó la malicia de los hombres, pecados actuales, y cómo fue castigada con un diluvio de agua, lo veremos en la Sexagésima. Vemos por fin el sacrificio de Abraham y el de Melquisedec, presagio del sacrificio que Dios exigió de su propio Hijo, para expiar con él los pecados de todo el género humano. La afirmación del dogma del pecado original y el cuadro de sus lamentables consecuencias hacen que resalte en Jesús su título glorioso de Salvador. El Evangelio de los obreros de la viña nos recuerda que la redención abarca todos los tiempos, domingo de Septuagésima. El del sembrador que llega a todas las almas, domingo de Sexagésima. Y la curación del ciego de Jericó, que sigue al anuncio de la pasión, nos dice cuáles hayan sido los benéficos efectos que en nosotros produce, domingo de Quincuagésima. A su vez, las epístolas de San Pablo vienen a recordarnos en estos 3 domingos que la Iglesia debe terminar en esta época la obra del Salvador, entrando generosamente en la ascesis purificadora de la penitencia. Exposición histórica.
La liturgia sigue los pasos todos de Jesús, pero no hemos de buscar un orden histórico riguroso en los acontecimientos de la vida del Salvador, que se conmemoran en el tiempo de Septuagésima y de Cuaresma, como tampoco en el tiempo de Navidad. Pasa, sin embargo, de los misterios de su infancia a los de su vida pública y de su pasión, e inmediatamente a los misterios gloriosos. El Evangelio de la Sexagésima se refiere al segundo año de su ministerio, al traernos la parábola del sembrador, pronunciada a la orilla del lago de Genesaret, en Cafarnaún, e inspirada por la vista de las verdes colinas que rodean aquel lugar. El Evangelio de Septuagésima ofrece a nuestra meditación la parábola de los obreros de la viña, pronunciada por Jesús en Perea el año tercero de su vida pública. La festividad pascual en que el Salvador debe ser inmolado se aproxima, y por eso previene Jesús a sus apóstoles, que pronto habrán de cumplirse los vaticinios proféticos en torno de su pasión y de su muerte. Para ir a Jerusalén tiene primero que vadear el Jordán, y entonces es cuando en Jericó cura al ciego de que nos habla el Evangelio de Quincuagésima. Hemos pues de entrar en este ambiente general si queremos vivir compenetrados con la Iglesia durante todo el discurso del año. El mejor modo de prepararnos a celebrar los gloriosos acontecimientos del tiempo pascual es sin duda unirnos a Cristo en los dolorosos sucesos con que se inaugura su ministerio, porque entonces mismo es cuando empiezan a declarar su hostilidad los enemigos del Salvador, y su rabia irá acrecentándose de día en día, hasta que logren saciarla plenamente con el deicidio del Viernes Santo. Entonces se llega a comprender el porqué de la reprobación de Israel y de la elección de los gentiles, y a los cuales alude continuamente la liturgia de Septuagésima y de Cuaresma. Así esta parte del ciclo une estrechamente la Iglesia a su divino esposo en la fase de su vida en que obra nuestra salvación, lo cual quiere decir que hacemos nuestros los sentimientos todos de Cristo, divino misionero y salvador nuestro, y cooperamos en su obra redentora, haciendo penitencia, oyendo la palabra de Dios y expulsando de nuestro corazón al demonio, cuyo poderío vino Jesús a desbaratar. La descripción de los combates de Cristo y la Iglesia, he ahí el matiz propio de toda esta época del año litúrgico. Por todo esto se puede ver cómo la liturgia, al instruirnos con las páginas paralelas de uno y otro testamento, da gran unidad al plan divino, suprimiendo en cuanto es posible las distancias de tiempo y de lugar, haciendo contemporáneos a todos los pueblos en Jesucristo, cuya vida anualmente va trazando. Exposición litúrgica. El tiempo de Septuagésima empieza siempre en la novena semana antes de Pascua y comprende 3 domingos llamados Septuagésima, Sexagésima y Quincuagésima. Estos nombres, tomados del sistema corriente de contar, indican la serie de decenas de días subiendo hasta la Pascua. De ahí viene también el nombre de Cuaresma, pero bien se ve que esos números no son del todo exactos. La Pascua es fiesta movible, que puede caer según los años entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Cuando ocurre pronto han de suprimirse uno o más domingos de los de Epifanía, los cuales se dejan para después de Pentecostés. Esta época litúrgica es como un preludio del tiempo de Cuaresma y preparación lejana a la Santa Pascua, sirviendo como de puente entre las alegrías de Navidad y la austera penitencia de la Santa Cuaresma. Si bien todavía no obliga al ayuno, pero los ornamentos son ya morados, el canto del Gloria se suspende y el martirologio nos anuncia el domingo de Septuagésima en que se deja el canto del Señor, el Aleluya. ¿Cómo podríamos cantar los cánticos del Señor en el destierro? Así que cesa de resonar ese cántico de alegría durante la época cuyo espíritu y cuyo mismo nombre de Septuagésima nos recuerdan los 70 años del cautiverio babilónico. Esta tierra extraña es para el pueblo cristiano el mundo, lugar de destierro, mientras que el Aleluya es el cantar que San Juan oyó en el cielo. La liturgia que hoy lo deja volverá a tomarlo en el tiempo pascual, imagen de la vida futura y gloriosa que ha de seguir a la resurrección general de los muertos. Desterrados mientras tanto en este valle de lágrimas,
suspiremos por el día sin ocaso del aleluya perenne. El ciclo temporal de Septuagésima expira el miércoles de ceniza, y el santoral puede llegar hasta el 10 de marzo si la Pascua ocurre el 25 de abril. Domingo de Septuagésima. Si queremos comprender bien el sentido de la misa de hoy, preciso es estudiarla paralelamente con el oficio del breviario. Este nos da en los maitines el relato de la creación del mundo y del hombre, la lastimosa caída de nuestros primeros padres, con la promesa inmediata del Redentor. Y por fin acaban las lecturas nocturnas de toda esta semana con el relato de la muerte del inocente Abel, y con el recuento de las generaciones que se fueron sucediendo, desde Adán hasta Noé. Dios, dice el santo libro del Génesis, creó en el principio el cielo y la tierra, y formó en ella al hombre, poniéndolo en un jardín delicioso para que lo cultivase. Todo lo cual no era sino una figura del futuro, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que contrató obreros para cultivar su viña, como dice el Evangelio. Ahora bien, dice San Gregorio en la homilía de Maitines, ¿quién está mejor representado por ese padre de familia que nuestro Creador, el cual con su providencia gobierna a los que creó, y cuyos son los elegidos que en este mundo viven desde el justo Abel hasta el postrero de los santos? La viña que posee su iglesia, y todos los que con fe resuelta se han puesto a trabajar en ella, y a exhortar a los demás a que obren el bien, todos esos son los obreros de la viña. Los de la primera hora como también los de la tercera, sexta y novena, son los del antiguo pueblo hebreo, que desde el principio del mundo no dejó de cultivar la viña, pero a la hora 11ª fueron llamados los gentiles, y a ellos precisamente se dirigen aquellas palabras. ¿Cómo estáis todo el día ociosos? Así todos los hombres estamos llamados a trabajar en la viña del Señor, o sea, a glorificar a Dios, fin último de la creación, santificándonos y santificando al prójimo. Pero Adán no cumplió debidamente su cometido, y enseguida recayó sobre él y su descendencia la terrible sentencia condenatoria del Señor. Por haber comido de la fruta vedada, la tierra será maldita, y a fuerza de trabajo te producirá tu sustento. Con el sudor de tu frente comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra de donde has salido, porque polvo eres y al polvo has de volver. Y comentando esto San Agustín dice, expulsado del Edén el primer hombre después de su culpa, condenó por lo mismo a la muerte y a la reprobación a todos sus descendientes, corrompidos en su persona como en su fuente. Toda la masa del género humano condenada, masa damnata, vióse entonces sumida en la desgracia. Bien podemos decir con el introito, los dolores de la muerte me han rodeado. Justamente sí, somos afligidos por nuestros pecados, como dice la oración, y la vida cristiana viene a ser como un circo en donde hay que luchar continuamente hasta ganar la corona, como dice la epístola. Porque el denario de la vida eterna no se da sino a los que hubieren trabajado en la viña del Señor, o sea, en el cultivo de las virtudes cristianas, que se supone continua brega y grandes sudores, como dice el Evangelio. Dios, dice San Agustín, prefirió sacar bien del mal a no permitir ningún mal en el mundo. Y en efecto movióse luego a compasión por la pobrecita humanidad, hechura suya, prometiendo un segundo Adán que restableciese el orden alterado por el primero, y nos reconquistase el cielo cuyo derecho había perdido Adán al ser desterrado del Edén, el cual era la sombra de una vida mejor. Verdaderamente que si Dios nos creó por modo maravilloso, nos redimió de un modo aún más admirable, pues el acto de la creación del mundo, en el principio, no aventaja en excelencia la inmolación de Cristo, nuestra Pascua en la plenitud de los tiempos. Respondamos pues al llamamiento del Señor. Quiere vernos trabajando en su viña. Empecemos desde ahora a luchar contra nuestras pasiones. Introito. Cercáronme gemidos de muerte, dolores de infierno me rodearon, y en mi tribulación invoqué al Señor, y Él oyó mi voz desde su templo santo.
Salmo, te amaré, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi firmeza y mi refugio y mi libertador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Te rogamos, Señor, escuches clemente las súplicas de tu pueblo, para que los que somos justamente afligidos por nuestros pecados, seamos librados misericordiosamente por la gloria de tu nombre. Epístola. Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. Todo el que lucha en la arena de todo se abstiene, y aquellos ciertamente por recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, peleo no como quien azota al viento. Antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que habiendo predicado a los demás venga yo a ser reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres los israelitas estuvieron todos bajo la nube en el desierto, y todos pasaron el mar rojo, y todos, dirigidos por Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron un mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Pero no muchos de ellos agradaron a Dios. Gradual. Auxiliador eres en el tiempo oportuno en la tribulación. Esperen en ti los que te conocen, porque no abandonas a los que te buscan, Señor. Porque el desvalido no será siempre olvidado, la paciencia de los pobres no se verá frustrada para siempre. Levántate, Señor, no triunfe el hombre impío. Tracto. Desde lo más profundo he clamado a ti, Señor. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo. Si tienes en cuenta nuestras iniquidades, Señor, ¿quién podrá resistir, Señor, tu mirada? Pero en ti se encuentra el perdón, y por tu palabra espero en ti, Señor. Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Semejante es el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora de tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora de sexta y de nona, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio otros que se estaban allí y les dijo: ¿Qué hacéis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron: Porque ninguno nos ha contratado. Y les dijo: Id también vosotros a mi viña. Y al venir la noche dijo el dueño de la viña a su mayordomo: Llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros creyeron que les darían más, pero no recibió sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos últimos solo han trabajado 1 hora y los has igualado con nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo: Amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este bien que sea el último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que quiera? ¿O será tu ojo malo o envidioso porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros, y los primeros postreros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ofertorio. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Secreta.
Te rogamos, Señor, que habiendo recibido nuestros dones y plegarias, nos purifiques con los misterios celestiales y nos escuches con clemencia. Comunión. Derrama la claridad de tu rostro sobre tu siervo, y sálvame según tu misericordia. Señor, no quede yo confuso después de haberte invocado. Poscomunión. Oh Dios, fortalézcanse tus siervos en virtud de tus dones, para que recibiéndolos los deseen, y deseándolos los reciban sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.